Hola, buenas noches, me escuchan, buenas noches. Buenas noches, Bueno, profesora, ¿se le escucha? Buenas noches. buenas noches. Uy, a que se vive tanta tristeza, Buenas amigo. Buenas noches. noches, ¿Cómo profesora. están? Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos para este segundo bimestre, ya imagínense. ¿Cómo están? Buenas noches. Como siempre, pues recordarles que las clases son grabadas si ustedes desean visualizarlas en otro momento. Basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. El tiempo pasa volando, ya estamos iniciando este segundo bimestre, entonces vamos para adelante, que nada nos detenga. Vamos a culminar este nivel secundario. Imagínense con todas las facilidades que se les brinda, pues yo creo que no va a haber ninguna inconveniencia, ¿cierto? Muy bien, entonces, como siempre, también agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, que no termine y hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, nuestro primer tema de este segundo bimestre ya. Segundo bimestre ya. Entonces, como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea en forma quizás virtual o algunos lo han impreso, pero el objetivo es que ustedes tengan su módulo para que lleven también la secuencia de lo que estamos realizando. Es por demás recordarles también, por favor, las dudas, inconveniencias que por ahí se les puede presentar con mucha confianza, sí, con mucha confianza, encantadísima de poder absolver esas dudas. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase, a nuestra primera clase de este segundo bimestre. Voy a compartir pantalla, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, Sí, se puede ver. profesora. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, para este segundo bimestre, nuestro horario son los días domingos de 7 a 8 de la noche. Recuerden que tienen una cita con el curso más bonito, que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son los números enteros y también vamos a hablar de las operaciones con los números enteros. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes, yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números netamente, encantadísima de poder ayudarlos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar de este primer tema que vienen a ser los números enteros. Cuando nosotros iniciamos nuestro primer bimestre, hablamos de los números naturales. Dentro de ello dijimos que los números naturales eran el grupo más pequeño de números. ¿Cierto? Me imagino que sí recuerdan. Eran el grupo más pequeño de números. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, recuerden que los números naturales son solamente las cantidades positivas exactas. El número 1, el número 2, el número 3, por acá tengo al 10, puedo tener el 1000, tengo al 100,000, tengo al millón, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen fin. Estos son los números naturales. Pero cuando nosotros hablamos de los números enteros, estos son los naturales. Pero cuando nosotros hablamos de los números enteros son aquellos números un poquito más grandes que los naturales. Dentro de lo que son los números enteros también están los números naturales, pero alguien más. ¿Qué más? Todos los opuestos, los contrarios de los naturales. Si a mí me dicen, ¿cuál es el opuesto de 1? Ese es -1. Me dicen, ¿cuál es el opuesto de 2? Eso es -2. Me dicen, ¿cuál es el opuesto de 3? Eso es -3. El opuesto de 10 es -10. El opuesto de 1000, ese es -1000. Y como los números naturales no tienen fin, los números negativos, sus opuestos, tampoco tienen fin. Estos son los números enteros. A los números enteros lo vamos a denotar simplemente con una Z.
una Z mayúscula. Esta Z no es la Z del zorro, sino es la Z de los números enteros. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números enteros, se dice que los números enteros son, ¿desde dónde? Desde el menos infinito. Llegamos, por acá estará el menos 3, por acá estará el menos 2, por acá estará el menos 1. Dentro de los números enteros, acá sí está el número 0. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, ojo, en los naturales no está el 0. Los números naturales empiezan desde el 1, pero no está del 0. Pero en los números enteros, acá sí aparece el 0. Y el 0 es el número que divide a los positivos y a los negativos en los números enteros. Del 0 a la derecha está el 1, encontramos al 2, encontramos al 3, al 100, al 1000, hasta el más infinito. Estos son los números enteros. Del menos infinito, el 0 al más infinito, pero las cantidades exactas. Esos son los números enteros, un poquito más grande que los números naturales. ¿Por qué? Porque está incluido los naturales y el opuesto a los naturales, lo contrario a los naturales. Acá podemos visualizarlos un poquito mejor. Los números naturales son aquellos que están de color celeste y los números enteros son aquellos más grandes. Fíjense, más grandes. También están incluidos los naturales. En los naturales encontramos al 1, al 2, al 3, por acá al 4, puedo encontrar al 5, al 6, al 7, al infinito. En los números enteros también están incluidos los naturales y lo contrario, el opuesto. El opuesto de 1 es menos 1, el opuesto de 2 es menos 2, el opuesto de 3 es menos 3, el opuesto de 4 es menos 4, el opuesto de 5 es menos 5, el opuesto del 6 es menos 6, el opuesto de 7 es menos 7. Y así nos vamos hasta el menos infinito. Estos son los números enteros. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, acá podemos visualizarlos en nuestra recta numérica. En los números enteros, ojo, ya está incluido el 0, porque el 0 es aquel número que divide a los positivos a la derecha y a los negativos a la izquierda. Positivos y negativos. Cuando nosotros hablamos de los números positivos, solamente de los positivos, estos son los naturales. Pero los positivos más sus negativos, esto en conjunto son los enteros. Sabemos que los enteros vienen desde el menos infinito y que se van hasta el más infinito. Menos infinito, más infinito. Cuando nosotros hablamos de los números negativos, ojo, el número más grande en los números negativos es el menos 1. El menos 1 es el número más grande de los números negativos. Mientras que en los números positivos, el 1 es el número más pequeño de los números positivos, porque no conocemos el más grande. Billones, trillones y sigue hasta el más infinito. Y de los números negativos lo mismo. Menos 100, menos 1000, menos billón, menos trillón, hasta el menos infinito. En los negativos el más grande es el menos 1. Si a ti te dicen por acá menos 1000 y por acá tienes menos 1, tú tienes que decir que el menos 1000 es menor que menos 1. Menos 1000 es más pequeño que menos 1. Porque en los negativos el menos 1 es el número más grande. Mientras que en los positivos el 1 es el número más pequeño. Si a ti te dicen el 1 y el 1000 positivos, tú tienes que decir que el 1 es menor que el 1000. El 1 es más pequeño que el 1000. ¿Cierto? Entonces, esos son los números enteros, negativos y positivos. De los negativos conocemos el mayor, que es el menos 1. Es el más grande de todos los negativos.
Y de los positivos conocemos el menor, que es el 1, porque el mayor, ¿quién será? Infinito. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, tenemos que saber qué es el valor absoluto de un número. Cuando nosotros vemos estas líneas que están en forma diagonal en algunos casos o en forma vertical en algunos casos y dentro de ello tenemos números, esto significa el valor absoluto de 2 o valor absoluto de 6 o quizás me dicen hallar el valor absoluto de 3. Como puedo hallar valor absolutos de los números positivos, también puedo hallar valor absolutos de los números negativos. Me dicen valor absoluto de -2. O quizás el valor absoluto de -6. O por ahí me dicen el valor absoluto de -3. Entonces podemos hallar valor absoluto de los positivos y los negativos. ¿Qué es el valor absoluto? Quizás muchos de ustedes están visualizando acá en pantalla y dicen, wow, se equivocaron ahí, porque el valor absoluto de 5 dice 5 y el valor absoluto de -5 también es 5. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hallamos valor absoluto es distancia. Es distancia. Imagínate tú, tienes una casa, esto es el suelo, es el piso. Pero tú dentro de tu casa tienes sótano y este sótano tiene 2 pisos. Tiene 2 pisos. Y así tu casa también tiene 2 pisos. Un piso y 2 pisos. Tiene 2 pisos. Supongamos que de acá del piso hacia abajo, hacia los 2 pisos de tu sótano, tú tienes un ejemplo. Tienes 5 metros. Y de tu piso hacia arriba también tienes 5 metros. Como está del piso hacia abajo, esto es negativo, ¿cierto? Tú tienes acá -2. Tienes -2 pisos. Y acá tienes 2 pisos. Entonces, a ti te dicen hallar el valor absoluto o, en otras palabras, medir. ¿Qué distancia tiene? Tú no vas a decir esto tiene -5 metros, porque si nosotros conocemos la wincha, conocemos nuestra cinta métrica, en nuestra cinta métrica no hay número negativo. Por más que tú estés hallando hacia abajo, ahí lo que tú vas a decir, bueno, esto tiene 3 metros, pero hacia abajo. Entonces, por eso es que cuando nosotros hallamos el valor absoluto de un número positivo es positivo y de un número negativo también es negativo, porque valor absoluto es distancia y no puede haber distancia negativa. Acá podemos visualizarlo un poquito más. Me dicen hallar el valor absoluto por decir de -2 y hallar el valor absoluto de 2. Sabemos que eso es distancia. Entonces yo digo, del 0 al -2, ¿cuánto de distancia hay? 1, 2. Hay 2 de distancia, positivo. Del 0 al 2, ¿cuánto de distancia hay? 1, 2. Hay 2 de distancia. Por eso es que el valor absoluto de un número, sea positivo o sea negativo, siempre el resultado va a ser positivo, porque valor absoluto es distancia. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, ya sabemos que son positivos y negativos. Para su resolución tenemos que saber y tenemos que conocer las leyes de los signos. Fíjense, leyes de signos. Nosotros como humanos tenemos leyes y las leyes son para cumplirlas. Aquella persona que incumple las leyes, ya sabemos dónde termina. No termina bien. Y si nosotros resolvemos ejercicios sin respetar estas leyes, pues nuestros resultados van a ser incorrectos. Son las leyes de los signos. Vuelvo a repetir, las leyes se respetan.
Vamos a empezar con estas leyes. Vamos a empezar con las dos primeras leyes. Tenemos leyes para la suma, tenemos leyes para la resta, tenemos leyes para la multiplicación y tenemos leyes también para la división, para las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Cuando nosotros hacemos la suma, imagínense, a usted le preguntan y le dicen, oye, ¿cuánto es 3 más 2? Y tú rápidamente respondes, bueno, 3 más 2 es 5, ¿cierto? 3 más 2 es 5. Tú acá no te preocupaste por los signos, pero sin embargo, sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, tú estás aplicando leyes de signo acá. Pero ¿cómo? Dicen, ¿cómo? Yo no veo. Porque el 3 se sobreentiende que es positivo. El 2 es positivo porque un número siempre lleva su signo adelante. Primero está el signo y después está el número. Primero el signo, después está el número. Entonces el 3 es positivo, el 2 es negativo. ¿Y qué te dice leyes de signo? Si tus dos números tienen el mismo signo, ojo, tu respuesta también tiene que llevar el mismo signo. Porque los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Entonces, por eso es que a ti cuando te preguntaron y te dijeron, ¿cuánto es 3 más 2? Tú respondiste 5. Pero tú ahí estabas aplicando también leyes de signo. Pero como eran positivos, pues no lo tomamos mucho en cuenta. Pero eso nos dice leyes de signo. ¿Y qué hubiese pasado si tus números hubiesen sido negativos ambos? Menos 3 menos 2. Leyes de signo te dice. Leyes de signo te dice. Leyes de signo te dice que cuando tus signos son iguales, tus números se van a sumar. 3 más 2 es 5. Y tu resultado tiene que llevar el mismo signo. Tiene que llevar el mismo signo. ¿Qué hubiese pasado cuando tú tienes menos 3 más 2? O a ti cuando te preguntaron rápidamente, oye, ¿cuánto es 3 menos 2? Y tú dices, bueno, 3 menos 2, el resultado es 1. Pero acá estás aplicando leyes de signo. Porque leyes de signo te dice, cuando tú tienes números, ojo, con signos diferentes, tus números se van a restar. 3 menos 2 es 1. ¿Y qué signo pongo al resultado? El signo del número mayor. El mayor manda. 3 es positivo. Entonces tu respuesta es positivo 1. Por eso es que cuando a ti te preguntaron 3 menos 2, tú dijiste 1. Y ni siquiera por acá se te ocurrió los signos. Pero ya estabas aplicando leyes de signo. Menos 3 más 2. Signos diferentes se restan. Y se pone el signo del número mayor, menos 1. Esta ley es para la suma y la resta. Suma y resta. Simplemente se dice, cuando tus números tienen signos iguales, ojo, signos iguales, tus números se van a sumar. Y a tu resultado le vas a poner el mismo signo. Si son positivos, pues positivos. Si son negativos, pues negativos. Y si tus números tienen signos diferentes, se van a restar. Y a tu resultado le vas a poner el signo del número mayor. Es fácil, solo 2 cosas de recordar. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Hay muchos estudiantes que tienen dificultades. Imagínense si a usted le dicen 7 más 3 menos 8 más 4. Entonces este alumno dice, feliz, se pone a resolver. 7 más 3, eso es 10, dice este alumno. Menos 8 más 4 es 12, dice este alumno. Y 10 menos 12, recién se da cuenta de leyes de signo y dice,
Signos diferentes se restan. 12 menos 10 es 2. Signo del mayor. Respuesta menos 2. Cosa que es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, 7 más 3 es 10. Esto está bien. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo, más 10. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. El resultado correcto es más 6, no es menos 2. Entonces, de ahora en adelante, como ya conocemos qué son los números enteros, positivos y hay que trabajar y hay que tener en cuenta nuestros signos. Leyes de signo. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Así de fácil. Vamos a hablar de las leyes de signo para la multiplicación y también para la división. Son muy similares. Cuando a ti te preguntaron o tú aprendiste la tabla, te dijeron, oye, Pepito, ¿cuánto es 5 por 2? Y Pepito rápidamente respondió, ¿cómo me vas a preguntar eso? 5 por 2, ese resultado es 10. Pero Pepito, sin querer queriendo, estaba aplicando leyes de signo ahí. ¿Pero cómo así? Incluso nosotros decimos, ¿pero cómo los signos? Si ahí a esos números no se les ve signo. Es que tú tienes que ponerte tus ojitos matemáticos para que veas sus signos, porque ahí están. El 5 es positivo, el 2 es positivo. Y si ambos son positivos, tu resultado es positivo. Por eso es que Pepito no se fijó en los signos, pero respondió correcto. Estaba aplicando leyes de signo. ¿Y qué hubiese pasado si sus números hubiesen sido negativos ahora? Menos 5 multiplicado por menos 2. Pepito también dijo 10. Se olvidó de los signos, pero efectivamente el resultado es 10 positivo. En la multiplicación, cuando tus signos son iguales, tu respuesta siempre va a ser positiva. Signos iguales, tu respuesta positiva. Más por más es más y menos por menos es más. ¿Y qué hubiese pasado si hubiesen tenido signos diferentes? Menos 5 por más 2 o quizás más 5 por menos 2. Cuando tus signos son diferentes, te dice leyes de signo en la multiplicación, rápido, tu respuesta es negativa. 5 por 2 es 10 y 5 por 2 es 10. Entonces solamente hay que tener en cuenta igual, dos cosas en la multiplicación. Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. En la suma y en la resta, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se resta y se pone el signo del número mayor. ¿Y qué nos dice en la división? Si a nosotros nos preguntan y nos dicen, ¿cuánto es 8 entre 4? Y nosotros sabemos que 8 entre 4 es 2, porque 4 por 2 te da 8. Pero sin querer queriendo, también aplicamos leyes de signo acá. 8 es positivo, 4 es positivo, por ende tu resultado va a ser positivo. Eso nos dice leyes de signo en la división. Si tus números son positivos, tu respuesta tiene que ser positiva. Por eso es que a ti cuando te preguntaron por la división, tú ni siquiera lo tenías en cuenta los signos. 20 entre 5, tú dijiste es 4. Ni por acá se nos ocurrieron los signos. Pero ya estábamos aplicando leyes de signo. ¿Y qué hubiese pasado si ambos fueran negativos? Menos 8 entre menos 4. La división es similar a la multiplicación con las leyes de los signos. Cuando tus signos son iguales, tu respuesta va a ser positiva. 8 entre 4 es 2. ¿Y qué hubiese pasado si mis números tienen signos diferentes? Menos 8 entre 4 o quizás 8 entre menos 4. Cuando tus signos son diferentes,
tu respuesta directamente va a ser negativo. 8 entre 4, 2, o menos 8 entre 4, 2, o 8 entre menos 4, 2. Entonces, en la división se dice lo siguiente. Más entre más es más. Menos entre menos es más. Menos entre más es menos. Y más entre menos es menos. Son las leyes de signo para la división. Entonces nosotros de esa manera vamos a resolver nuestros ejercicios respetando leyes de signo. En la suma y en la resta, los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Los signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. En la multiplicación, los signos iguales se hace positivo y los signos diferentes te da negativo. Lo mismo en la división. Signos iguales positivo, signos diferentes negativo. Y así obtenemos resultado rápidamente. Una vez que nosotros conozcamos lo que vienen a ser las leyes de signo, pues acá se viene lo más bonito, que son nuestros ejercicios. Imagínense si a mí me dan, voy a borrar este espacio. Pero ya sabemos leyes de signo, ojo. Y como su propio nombre lo dice, leyes, las leyes se respetan. Así de simple, las leyes se respetan. Si tú incumples como humano tus leyes, terminas mal. Si el ejercicio que resuelves lo haces sin respetar esas leyes, obtienes un resultado incorrecto. Entonces, ¿qué pasa por ahí? A ti te dicen menos 8 más 4 por menos 6 más 20. Más 20. Una vez que nosotros conozcamos qué son los números enteros, una vez que nosotros conocemos cuáles son esas leyes para nuestras operaciones, a ti no solamente te van a decir, oye, por si acaso, menos 5, menos 3, signos iguales. O no te van a decir 8 por ahí, 8 entre menos 4 ahí en la división. A ti lo que te van a dar ya son las operaciones combinadas. ¿Y qué son operaciones combinadas? Cuando en un ejercicio te lo van a combinar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Incluso las 4 operaciones, te pueden combinar 2, te pueden combinar 3, hasta las 4 operaciones, pero en un solo ejercicio. Entonces, imagínense, si nosotros pensaríamos, o por ahí un alumno que piense y dice, bueno, yo le entendí mejor las leyes de signo de la suma y la resta y quiero sumar o restar. O quizás por ahí alguien dice, bueno, yo quiero primero hacer la multiplicación, leyes de signo de la multiplicación y puedo resolver así. Como siempre yo digo, si nosotros quisiéramos resolver de acuerdo a lo que a uno nos parezca o nos guste, pues imagínense, Pepito por acá, María por acá, Juancito por allá, Luchito por el otro lado, todos obtendríamos resultados diferentes. Pero sin embargo estamos en el curso más bonito, que acá nadie nos puede palabrear. La matemática es exacta y todos tenemos que obtener el mismo resultado. Entonces, para ello, nosotros tenemos que respetar nuestra jerarquía de orden. ¿Y qué dice jerarquía de orden? Por si acaso, ojo, cuando tú tienes operaciones combinadas, y ya sabes qué significa combinado, que en un ejercicio puedes encontrar incluso las 4 operaciones. Ojito, en primer lugar, tú tienes que buscar y resolver tus paréntesis. En segundo lugar, todavía tú no haces potenciación y radicación. Entonces tú tienes que buscar las multiplicaciones y las divisiones. Y en tercer lugar, recién tú tienes que buscar tus sumas y tus restas. Esto es tu jerarquía. Entonces para nosotros sería un pecado querer decir, voy a trabajar estos dos,
Signos diferentes se restan signo del mayor. Eso es completamente incorrecto. Porque antes de sumar o restar, yo tengo que hacer la multiplicación. Entonces, lo correcto es que yo primero tome la multiplicación. Menos 8 y voy a multiplicar. Y para multiplicar, como estamos en números enteros, primero sus signos. Más por menos, menos. 4 por 6, 24. Más 20. Ahora sí. Puedo empezar de acá. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 24, 8 más 4, 12, 32. Más 20. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. 32 menos 20, eso es 12. Tu resultado correcto, eso es menos 12. Eso es menos 12. Entonces hay que tener en cuenta esta jerarquía. ¿Qué resuelvo primero? ¿Qué hago primero? Lo primero que tengo que buscar son mis paréntesis. Si no hay paréntesis, bajamos la jerarquía, multiplicaciones y divisiones. Y cuando trabajamos con paréntesis, nosotros en matemática tenemos que entender que estos paréntesis significan multiplicación. Pero ¿cómo así? Algunos dicen, imagínense yo tengo menos 7, menos 3, menos 4 menos 2. Ahora que tú conoces números enteros, los ejercicios ya se vienen y los signos ya como caigan. Entonces tú dices, bueno, primero dice voy a trabajar los paréntesis. Pero ojo, eso no quiere decir que yo no vaya a poder ir trabajando estos dos. ¿Cuándo es que se refiere que primero tienes que trabajar los paréntesis? Si yo hubiese tenido este tipo de ejercicios, menos 4 menos 2, ojo, primero los paréntesis. Yo puedo sumar acá trabajar el 3 y el 7, pecado, porque el 3 primero tiene su paréntesis. Pero en el caso de acá, de este ejemplo, le voy a poner 1 y le voy a poner 2 para ir comparando. En el caso del ejemplo 1, fíjense, el menos 7 está soltero. El menos 3 también está soltero. Y entre solteros no hacemos daño a nadie. Signos iguales se suman 7 y 3, 10. ¿Cierto? 7 y 3, 10. Menos, trabajo mi paréntesis. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Menos 6. Menos 10. Los paréntesis son multiplicación. ¿Y qué voy a multiplicar? El que está antes y después de tu paréntesis. Son los signos. Claro, menos por menos es más 6. Signos diferentes se restan. 10 menos 6 es 4. El mayor manda. Menos 4. Tu resultado final. En el ejemplo 2, yo no puedo trabajar el menos 3, menos 7 con menos 3, porque el menos 3 tiene su paréntesis. Está con compañía ahí. Entonces lo correcto es menos 7, menos 3, paréntesis. Menos 4 menos 2, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. No puedo trabajar el menos 7 con menos 3. El menos 3 primero tiene que trabajar con el paréntesis. Y tú sabes que el paréntesis es multiplicación. Entonces multiplica. Menos por menos es más. 3 por 6, eso es 18. Signos diferentes se restan signo del mayor. 18 menos 7, eso es 11. Fíjense qué diferentes son los resultados. Eso es respetando leyes de signo, respetando la jerarquía cuando tenemos operaciones combinadas. Porque tú no puedes trabajar como a ti te guste. No se puede trabajar así. Vamos con más ejemplos. Me imagino que ustedes están ahí con sus cuadernitos, con sus lapiceros, con sus lápices. Entonces vamos a practicar.
El corazoncito les voy a dejar ahí para que puedan tener en cuenta. Ya está. Muy bien. Imagínense si a mí me dicen por decir menos 14 más 2 por menos 8 menos 5 más 9. Me piden resolver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto sale? A ver. A ver, ¿quién dijo yo? A ver. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Sería un pecado querer trabajar el 14 con el 2, porque el 2 está bien comprometido ahí y está en compañía. Primero la multiplicación. Menos 14. Más por menos es menos. 2 por 8 es 16. Menos. Vamos a trabajar dentro del paréntesis. Signos diferentes se restan. 9 menos 5 te da 4. Signo del mayor. Eso es positivo. ¿Puedo trabajar el 14 y el 16? Claro. Ninguno tiene paréntesis, ninguno tiene multiplicación, ninguno tiene división. Así es que puedes trabajar. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 6 más 4, 10, va 1, 1 más 1, 2 y 1, 3. Los paréntesis son multiplicación. Menos por más es menos 4. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 30 más 4, eso te da 34. Y tu resultado, menos 34. Fácil de poder trabajar. Te dicen menos 5 por decir. Menos 5 menos, por acá te dicen 6 entre menos 2. Más 8, más 3, menos, por acá tienes menos 1. Te piden resolver. Operaciones combinadas con números enteros, positivos y negativos. Ya tú los conoces, ya no hay piedad con los números, con los signos. Te pueden mezclar de a como les guste. Entonces, sería un pecado el querer trabajar el menos 5 y el menos 6. ¿Pero por qué dice que es pecado? Porque el menos 6 tiene su división. Menos 5
Vamos a dividir. Primero los signos. Menos entre menos es más. 6 entre 2 es 3. ¿Puedo trabajar estos dos? Sí puedes ir trabajando. ¿Pero por qué? Porque el 8 está soltero y el 3 está soltero. El 8 no tiene multiplicaciones, ni divisiones, ni paréntesis. Igual el 3 no tiene multiplicaciones, ni divisiones, ni paréntesis. Signos iguales se suman. 8 más 3, eso es 11. Tengo el paréntesis. Tú sabes qué significa multiplicación. Menos por menos, eso es más. 1. De izquierda a derecha. Signos diferentes se restan signo del mayor. ¿Puedo trabajar estos dos? Claro. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Entonces tu resultado, eso es 10. Fíjense cómo los ejercicios se van desarrollando solito, respetando la jerarquía, respetando leyes de signo. Cuando nosotros tenemos el paréntesis, ojo, cuando tenemos el paréntesis, ¿qué pasa si a mí me dicen por decir 6 menos 3 menos 8? Y por acá me dicen 6 menos 3 menos 8. Cuando nosotros tenemos en el primer caso, ¿puedo ir trabajando el 6 y el 3? Claro, puedes ir trabajando el 6 y el 3. Porque el 6 no tiene paréntesis, ni multiplicación, ni división. Porque el 3 no tiene paréntesis, ni multiplicación, ni división. Así es que entre solteros no hacen daño a nadie. Y no digas 6 menos 3. Siempre acostúmbrate a hablar leyes de signo, con los signos. Signos diferentes se restan. 6 menos 3 es 3, signo del mayor. Tengo paréntesis. Los paréntesis me dijeron que era multiplicación. Pero ¿a quiénes voy a multiplicar? El que está antes y el que está después. ¿Y quién está antes y después? Solamente los signos. Menos por menos, eso se te hace más. 8. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 8 más 3, eso es 11. Respuesta 11. Pero qué diferente es en el siguiente ejercicio. En el ejercicio 2. Yo puedo trabajar y decir signos diferentes con el 6 y el menos 3. Pecado. ¿Pero por qué? Porque el 3 primero tiene su paréntesis. Está bien acompañado. Entonces tú tienes que decir 6. El menos 3 y el menos 8. Tú sabes que los paréntesis son multiplicación. Vas a multiplicar al que está antes y después. ¿Y quién está antes? El menos 3. ¿Quién está después? El menos 8. Menos por menos es más. 3 por 8 es 24. Y tú sabes que el 6 tiene su positivo. Signos iguales se suman. 24 más 6, eso es 30. Y se pone el mismo signo. Entonces tu resultado es más 30. Fíjense, una cosita, un signo por ahí, cómo nos cambia absolutamente todo en el sentido de nuestro resultado. Son totalmente diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Tenemos tiempo para 2 ejemplos más. A ver, vamos borrando para acá. Pero necesito que también ustedes practiquen, que también ustedes me ayuden. Siempre la matemática es uno de tantos cursos, bueno, uno de los cursos que se practica, que se aprende más bien practicando. Muy poco se aprende mirando, muy poco se aprende escuchando. La matemática tienes que tomar tu papel y tu lápiz y ponerte a practicar. A ver, por acá me dicen, por decir, yo tengo 10 entre
menos 4. A ver, vamos a cambiar el menos 4 para tener una cantidad exacta. 10 entre menos 2 por 6 más 5 menos 8 por menos 2 más 20. Imagínate, ahora te pueden poner todos los signos. Positivo, negativo, te lo mezclan. Ya no hay dificultades. Entonces lo que tú vas a hacer, pues es, en primer lugar, dices, bueno, tengo que hacer divisiones y multiplicaciones. Pero espérate, quizás dices ahí, yo tengo la división y tengo la multiplicación juntos. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero? A mí me dijeron multiplicaciones y divisiones, entonces voy a multiplicar. O quizás el otro diga, no, yo quiero dividir primero. Entonces, para que tú no estés en ese dilema, operaciones combinadas te dice lo siguiente. Si tú tienes la multiplicación y la división junto, lo que tienes que hacer es empezar siempre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, lo primero que nosotros encontramos es la división. 10 entre menos 2. Sabes que el 10 es positivo. Más entre menos es menos. 10 entre 2 es 5. Sería un pecado querer trabajar el 6 y el 5, porque el 6 primero tiene su multiplicación. Sería un pecado querer trabajar el 5 y el 8. ¿Pero por qué? Porque el 8 primero tiene su multiplicación. Menos, a ver, tenemos más 6, tenemos más 5 acá. Menos por menos tenemos más, 8 por 2, 16, más 20. Entonces ahora sí, multiplicación. Menos por más es menos, 5 por 6 es 30. ¿Puedo trabajar estos dos? Ahora sí los puedes trabajar, porque no tienen paréntesis, no tienen multiplicación y tampoco tienen división. Más 5 por 6 es 30, va 3, 5 por 1, 5 y 3, 8, más 20. ¿Puedo trabajar estos dos? Claro que sí. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor, más 20. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Y tu resultado es más 70. Entonces, de esa manera vas a resolver ejercicios. Respetando la jerarquía, respetando leyes de signo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este primer tema? Los estoy escuchando. Hola, hola, hola. Sí, Misa. Bueno, sí he entendido poco. Ya, muy bien, por ahí. A ver los demás. De todas maneras, siempre la sugerencia es que nos pongamos a practicar, porque como yo les dije, cuando ustedes iniciaron este primer año de secundaria, me imagino que no solamente están con el objetivo de poder culminar el nivel secundario, sino de poder seguir lo que son las carreras quizás universitarias, quizás estudiar en un pedagógico, un tecnológico, postular a la policía. Entonces, vamos a aspirar para lo que son las carreras superiores, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos de a poquito, vamos recordando de a poquito. Hoy en día tenemos un gran aliado que es nuestro Internet. Tantas cosas bonitas que descubrir ahí. Entonces dejemos de hacer quizás un poquito de TikTok por ahí y más bien pongámonos a revisar un poquito, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda, cualquier inconveniencia por ahí que se les pueda suscitar, por favor, o quizás desean algunos ejercicios, yo encantadísima de poder apoyarlo en ese sentido. Muy bien, entonces, con esto estamos llegando al final de esta clase.
Estamos culminando esta primera clase de este segundo bimestre. Con esto yo me estoy despidiendo, deseándoles que tengan una bonita noche. Domingo se nos terminó, una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando para la siguiente clase, ¿sí? Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Gracias, Miss. Hasta luego. Nos vemos.